sub 0 que es 1 y sería 3 menos 4. Entonces eso vendría a ser menos 1, ¿no? Menos 1. Ya. Muy bien. Mira, prácticamente ya tenemos todo ya, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la fórmula. No te olvides que la fórmula de la recta tangente es y menos f de x sub 0 y esto es igual la derivada multiplicado por x menos x sub 0. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es reemplazar lo que ya tenemos, el f de x sub 0 que es menos 3 y la derivada en x sub 0 que es menos 1. Y después, ¿qué más? Bueno, el valor de x sub 0 ya sabemos cuánto es, que es 1. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Reemplacemos aquí, acá abajito. Luego, tangente, ¿no? La recta tangente. ¿Ya? Vendría a ser y menos f de x sub 0, pero f de x sub 0, acá lo tenemos donde dice evaluar. ¿Cuánto es? Menos 3. Entonces le ponemos entre paréntesis, ¿ya? Menos 3. Este menos 3 que he encerrado, lo estoy poniendo entre paréntesis porque es negativo, ¿no? Y como le antecede otro negativo, para evitar problemas, por eso le ponemos el paréntesis como signo de agrupación. Ya, después dice igual, sigue la derivada, ¿no? La derivada, pero la derivada es menos 1, entonces acá le ponemos menos 1, ahí está, ¿ve? Menos 1, ahí está, perfecto, ya está. Multiplicado por, abrimos paréntesis, x menos, ¿no? X menos x sub 0, pero x sub 0 en este caso es 1, acá lo tenemos en la flecha, mira, acá está en la flechita, ahí está, lo ponemos acá, listo, cerramos, ya. Uy, no se pudo cerrar acá. No sé qué ha pasado ahí, no se pudo cerrar acá. Bueno, lo cerramos acá. Listo, ya está. Entonces, hacemos operaciones menos por menos, multiplicamos propiedad distributiva, ¿sí? Propiedad distributiva, y nos quedaría de esta forma. Recuerda que esto es la forma cartesiana, ¿no? AX más BY más C igual 0. ¿Ya? Esta es la forma cartesiana. Otros a veces prefieren ponerlo despejando y, ¿no? Como si fuera una función. También es válido, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Muy bien. Con respecto a la normal, ¿dónde cambia? Cambia en la derivada, ¿sí? Vendría a ser menos 1 sobre la derivada de la recta tangente. Ahí está. Menos 1 sobre la derivada de la recta tangente, ¿no? Que vendría a ser menos 1. Ahí está. Bueno, multiplicamos igualito. Aquí no hay nada de complicado en realidad. Y si lo queremos poner en su forma cartesiana, entonces vendría a ser x menos y menos 4 igual a 0. Bueno, porque bueno, eso está facilito, ¿no? Porque aquí sería menos entre menos más, acá sería más 1, menos por menos más, 3 más 1, 4, ¿no? Ahí está el 4, pues, ¿no? El 4. ¿Ya? Muy bien. ¿Y por qué negativo? O sea que es positivo. Lo que pasa es que como aquí es menos entre menos más y el x aquí está positivo, entonces este más 4 se estaría pasando al otro lado como menos 4. Y este más y se estaría pasando al otro lado como menos y el 0 que tenemos aquí estaría en el lado izquierdo. Ya después solamente un cambio de lectura y obtenemos la ecuación de la recta normal. Ya, la ecuación de la recta normal. Muy bien, excelente. Y las aplicaciones que son la razón de cambio, ya eso lo dejaremos para la cuarta práctica, ya para no meter demasiados temas. Ya, muy bien. ¿Qué cosa es en sí la regla de la cadena? Antes de ir a nuestro break, ya, antes de ir a nuestro break. Mira, nosotros hemos aprendido a utilizar la derivada, pero para funciones elementales. ¿Qué significa eso? Que a pesar que yo tengo esta regla de correspondencia que no se ve tan básico, ¿no? Tan elemental, por decirlo así, pero yo soy capaz de hacerlo utilizando lo que he aprendido hasta este momento, ¿sí o no? ¿De qué manera? Simplemente yo digo, bueno, la regla de correspondencia lo veo un poquito distinto a lo que yo sé para poder aplicar las fórmulas básicas, pero si yo elevo al cuadrado, tal vez se transforma, ¿no? En una expresión en donde sí puedo aplicar las fórmulas básicas. Y en este caso sería cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo,
más cuadrado del segundo. ¿Está bien? Ya está. Y ahora sí me doy cuenta que puedo derivar con las fórmulas básicas que sabemos. Bajamos el número, copiamos la variable, le quitamos 1 al número anterior. Más, multiplicamos 3 por 6, 18, copiamos la variable, le quitamos 1 al número anterior. Como no tiene variable, su derivada es 0 y no se coloca. Y esto vendría a ser la derivada. ¿Se dan cuenta? A pesar que había un pequeño inconveniente, porque hasta el momento no sé cómo resolver esto directamente para derivar, pero elevándolo al cuadrado salimos del problema. ¿Está bien? Ya está, muy bien. Entonces podemos decir que esto en realidad no ha estado difícil, ¿no? Y podemos decir, bueno, chévere, sí se puede, ¿no? Sí se puede hacer, perfecto, ya está. Pero, ¿qué pasaría si esta potencia al cuadrado le damos un pequeño cambio y lo ponemos a la 20, ¿no? A la 20, ¿no? Entonces, obviamente, no voy a elevar a la 20. Acabará el examen y yo no acabo, ¿cierto? Y esto es que después de elevar, si es que no me he equivocado, ¿no? Cuando empiezo a derivar, ¿cierto? Entonces necesitamos una herramienta que a nosotros nos permita poder resolver estos problemas sin la necesidad de tener que ponerlo en términos básicos, sino dejarlo así como está y de frente derivar. Y felizmente esa técnica sí existe. ¿Eso cómo se llama? Regla de la cadena. ¿Ya? La regla de la cadena. Y eso es lo que vamos a aprender después de nuestro break. Ya está. Las fórmulas de derivación estudiadas hasta el momento son limitadas a expresiones sencillas, o sea, básicas, ¿no? Básicas. Muy bien. Perfecto. Por eso debemos buscar nuevas técnicas para derivar este tipo de funciones, por ejemplo, elevado a la 20 o a la 200, por ejemplo, ¿no? Una de estas técnicas es la regla de la cadena. Ya está. Ya. Entonces, la idea de la regla de la cadena es para que nosotros podamos resolver estos problemas que se ven un poco más, entre comillas, complejos, ¿no? Complicados, pero en realidad la regla de la cadena es la derivada de la composición de funciones. Eso es en realidad. Muy bien, no voy a hacer una demostración porque esto es un teorema, ¿sí? Es un teorema, necesitaríamos tal vez hacer algunas demostraciones un poquito más de matemática pura, ¿no? Porque esa es la parte pura, ¿ya? Pero al menos quiero que entiendas bien de qué trata esta regla, ¿no? Esta regla y por qué se llama una cadena, ¿no? ¿Por qué se llama una cadena? Mira, justo acá dice teorema, ¿no? Teorema. Y en ese teorema nosotros hablamos de la composición. Mira, por ejemplo, acá está G compuesta con F, ¿cierto? Quiere decir que nosotros cuando tenemos una composición, esta es la forma en que nosotros podemos calcular la derivada. Ya, esta forma, este es un teorema. Más o menos te voy a explicar la idea, ¿no? De cómo funciona esto. Con un ejemplo sencillo acá. Mira, vamos a considerar el ejemplo que se había puesto, digamos, no recuerdo bien, vamos a ponerlo así, x al cubo más 3x a la 20 creo que era, ¿ya? Mira, la idea es la siguiente. Si tenemos dos funciones que vamos a componer, ¿no? Dos funciones que vamos a componer. Entonces, tenemos aquí dos funciones que vamos a componer. Listo, ya está. Entonces, quiere decir que en este caso, aquí tendríamos que tener dos funciones, ¿no? Dos funciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una de las funciones es la que salta a la vista dentro de este paréntesis, una función polinomial, ¿sí? Entonces lo podemos poner así, ¿no? X al cubo más 3x. ¿Está bien? Ya está. Y la otra función sería la función potencial, ¿no? La función potencial. O sea, si esto no fuera un polinomio y fuera una variable elevado a la 20, entonces esto sería una función potencial. Ya. Normalmente si lo ponemos así, no podemos observar la forma de evaluar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos
en términos de su variable independiente, ¿no? Entonces, en términos de su variable independiente. De acuerdo a eso, si queremos verlo así como está acá, ¿no? Como está acá. Entonces, quiere decir que esto vendría a ser para nosotros el G, y esto de aquí vendría a ser para nosotros el f de x. El f de x. ¿Está bien? El f de x. De tal manera que G compuesta con f, la regla de correspondencia, se obtendría de esta forma, ¿verdad? Tenemos el G de x y luego eso lo evaluamos en f. No hay problema con los dominios porque en ambos casos son todos los reales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto vendría a ser para nosotros así, pues, ¿no? El G de X para nosotros, que vendría a ser X al cubo más 3X, ¿correcto? Ya está. Y luego, en el F, reemplazamos aquí X cubo más 3X y tendríamos la expresión de arriba, pues, ¿no? Ya está. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, esto vendría a ser la composición de esas funciones. ¿Está bien? Ya. Entonces, si queremos derivar justamente esto de aquí, x al cubo más 3x elevado a la 20, entonces yo quiero derivar esto, ¿no? Quiero derivar x al cubo más 13x elevado a la 20, así, esto es lo que quiero derivar yo. Entonces, ¿qué te dice la regla? La regla te dice, mira, esto lo vamos a descomponer en dos partes, ¿no? En dos partes. Una parte que está relacionado con la composición netamente, ¿no? Ahí está, mira, f de eje de g de x, ¿ya? Pero acá viene lo interesante. Concéntrate en la función, o sea, en el f, ¿no? Concéntrate en la función. ¿Qué cosa es la función? Elevar a la 20. ¿Está bien? Elevar a la 20. Ya. Entonces, mira, tú sabes cuánto es esta derivada, ¿sí o no? Este es un insulto, ¿no? Su derivada, ¿cuánto sería? Bajas el 20, copias la variable y al número anterior le quitas 1. ¿Está bien o no? Ya, entonces, haz eso, pero solamente como si tuvieras la función, es decir, elevado a la 20. Y acá no tengas nada. O sea que esto de aquí no esté. Esto sería así entonces, ¿no? Sería bajo el 20, copio la base y a la potencia anterior le quito 1. Ya está. Pero ¿quién es la base en realidad? La base es x cubo más 3x. Esto que he hecho acá es la primera parte que está acá. Esto de aquí. ¿Te das cuenta, no? Después te dice por, ahora, deriva g como tú sabes hacerlo. Ah, ya, entonces facilito, derivo g como yo sé hacerlo. Esto sería 3x al cuadrado más 3. Listo. Y esto vendría a ser la respuesta. ¿Ya ves? De esa manera nos hemos ahorrado estar elevando a la 20, ¿cierto? Y a partir de ahí podemos aplicar nuestro método práctico ahora, pero a nivel compuesto. Cada vez que tengamos esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Así. Bajamos la potencia, copiamos la base, a la potencia anterior le quito 1 por la derivada de la base. Ahí está, ¿ves? ¿Y esto por qué procede? Porque esta base, cada vez de ahora en adelante que pongamos un u, en realidad va a ser una función de x. U es igual a una función de x, ¿cierto? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Cada vez que pongamos un u, ¿qué cosa es? Una función de x. Entonces, esto ya no sería x a la 20, sino sería una función elevado a la 20. ¿Y cómo se deriva? Bajamos el número, copiamos la función, elevado al número anterior le quito 1 por la derivada de la función. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ya, eso es lo que nosotros debemos entender con respecto a este teorema.
¿Nos va a facilitar las cosas? Sí, nos va a facilitar. Otro detalle importante, esto también ustedes a veces lo han visto cuando, por ejemplo, tienen, por decir, kilómetros por hora, ¿no? Pero tú dices, no, no quiero que esté en horas, quiero que esté en minutos. Entonces aquí tú pones tu equivalencia horas y aquí minutos. Pero tal vez tú dices, no, yo quiero que esté en segundos, entonces lo multiplicas por acá minutos y aquí en segundos. Algo así es esto, como el de acá, ¿no? Algo parecido es, ¿ya? Solo que se trabaja a nivel de funciones. Esto mayormente es a nivel, pues, de razones de campo, ¿no? De razones de campo. ¿Ya? Muy bien, listo, ya está, perfecto. Observación uno. Mira, esta observación, ¿qué es lo que hace? Un cambio de variable para que la expresión original, que es el teorema, se vea más sencillo. Mira, así se ve más sencillo, ¿sí o no? ¿No? Se ve más fácil en realidad, ¿no? Y por eso es que las fórmulas compuestas van a tener al final el U', ¿no? ¿Te acuerdas? Ahí en la fórmula, los que han visto, siempre al final hay un U', ¿sí? Y sucede porque esta parte de acá es la que se va a usar, ¿no? La que se va a usar. Ya, muy bien. En realidad solamente se ha hecho un cambio de variable, el g de x, para que no se vea así tan especial, se le pone una sola letra, ¿no? Una sola letra, ¿ya? Esto mayormente es bueno para razones de cambio y tasas relacionadas. Así que ahí lo vamos a usar esta forma mayormente. Muy bien. Observación 2. A veces es bueno que esta red de la cadena lo veamos como un diagrama en línea recta, ¿no? Como un diagrama en línea recta. Y justamente ahí es donde se ve la verdadera esencia de la cadena. O sea, esto se ve así, ¿no? Y es una función que depende de U y U depende de X. Entonces, una representación sería de esta forma, ¿no? Cuando decimos la función significa depende. Por eso es que y se puede poner así. Y depende, ahí está, de u, ahí está. Y u, en vez de decir g, decimos depende de x, ¿no? Y u, fíjense ahí en el recuadro, depende de x. Entonces, u es el eslabón, ¿no? Que conecta justamente a y con x, ¿no? Entonces lo encadena, ¿cierto? Lo encadena, ¿ya? Muy bien. Nosotros vamos a querer hallar la derivada de y con respecto a x. Para hacer eso, tendríamos que hacerlo partiendo de y con respecto a x, pero lamentablemente no se puede hacer directo porque aquí hay un eslabón. Entonces, si tú quieres hallarlo de manera directa, la derivada de y con respecto a x, según este diagrama te dice, no, primero, la flecha significa derivada del inicio con respecto a su fin, o sea, derivada de y con respecto a u. La otra flecha también, derivada de su inicio con respecto a su fin. Listo. Entonces, como aquí hay una cadena, ¿no? Es una secuencia como en un circuito en serie. Entonces, los circuitos en serie, ¿qué se hace? Se multiplican. Entonces, estos dos se multiplican y va a ser igual a la derivada de y con respecto a x. Justamente lo que habíamos puesto en la observación 1. Solo que aquí lo estamos viendo como un diagrama. El diagrama también es muy bueno porque cuando lleves cálculo multivariable y estés en el tema derivadas parciales, justamente el diagrama del árbol se basa en esta idea del diagrama lineal, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, ha llegado el momento de ver cómo debemos utilizar estas fórmulas compuestas. Fíjate bien, mira. Nuestra fórmula básica era así, ¿verdad? F de x igual, aquí era x a la n, ¿sí? Así era nuestra fórmula básica, la variable elevada a la n, ¿correcto? Y luego tú derivabas, ya está, derivabas. Muy bien. Esto era, bajamos el número, copiamos la variable y al número anterior le quitamos 1. ¿Está bien? Ya está. Pero ¿qué sucede ahora? Sucede que la variable lo vamos a cambiar por una función que depende de x. Normalmente le vamos a poner uno más, pero ya se sabe que depende de x. Entonces, todo lo que es x ahora va a ser cambiado por una función. Entonces, ya está. Quiere decir que nuestra función obviamente sigue dependiendo de x, pero su estructura ahora se va a componer. En vez de poner x,
Ahora vamos a poner una función. Entonces, cuando tú quieres calcular la derivada, ahí es donde vamos a aplicar la regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? Dice, primero, deriva como tú sabes, asumiendo que esto es una variable común y corriente. Entonces ya está. Bajo el número, copio la variable y al número anterior le quito 1. Hasta ahí es fórmula básica. Pero esto es compuesto porque esto es una función. Entonces sería por la derivada de esa función. Esto es lo que le vamos a aumentar a las fórmulas después de cambiar el X por el U, ¿correcto? Y automáticamente esto se llama fórmula compuesta. No te olvides, estas de aquí son las fórmulas básicas. ¿Cómo se convierte una fórmula básica en una fórmula compuesta? Simplemente en la fórmula básica cambiamos la variable por la función y en la derivada también, pero lo multiplicamos por la derivada de esa función. De esa manera cambiamos todas nuestras fórmulas básicas en fórmulas compuestas. ¿Ya? Muy bien. Acá está, mira, ¿ves? La derivada es básico multiplicado por la derivada de esa función que estamos cambiando en la posición de la variable. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Veamos aquí algunos ejemplos. Ejercicios, ¿no? Ejercicios. Ya está. Derivar. Acá tenemos dos ejemplos, ¿está bien? Tú te das cuenta que la variable justamente es lo que está en este paréntesis, la letra X. Puedes apreciar que en la regla de correspondencia lo que está dentro del paréntesis no es una variable, es una función y está elevado a un número. Entonces se adapta a la fórmula compuesta que estamos poniendo arriba. Ya, entonces según la fórmula decimos así, mira, bajas el número, copias la función y al número anterior le quitas 1. Hasta ahí es básico. Por la derivada de la función. La derivada de la función. ¿Quién es la función? 3x menos 2. Ahí está, mira. Excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Estoy aplicando regla de la cadena, ¿ya? Tu objetivo es desaparecer la prima, ¿no? Vas a desaparecer la prima. ¿Y cómo desapareces la prima? Desapareciendo este apóstrofe, pues, ¿no? Este apóstrofe. ¿Qué significa eso? Derivar, ¿no? Derivar. Derivada de 3 por la variable, simplemente 3. Menos el 2 no tiene variable, entonces su derivada es 0. Acá me quedaría 3 nada más. ¿Ya? Porque como la derivada de una constante es 0, ya no se coloca. Muy bien. Finalmente multiplicamos 3 por 12, 36. Y eso vendría a ser nuestra derivada. ¿Ya ves? Entonces, la regla de la cadena lo que combina es una fórmula básica multiplicado por la derivada de la función que hemos puesto en lugar de la variable, ¿no? En lugar de la variable. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo estamos componiendo, ¿no? Lo estamos componiendo. ¿Ya? Muy bien. Excelente, excelente. Ya, veamos el otro ejemplo. Acá también igualito tenemos un coeficiente que no se deriva, porque solamente se deriva la función que lo acompaña. Tenemos aquí la función elevado a un número. Entonces es como si fuera una fórmula básica, ¿no? Es como si esto fuera la variable elevado a un número. ¿Se dan cuenta, no? ¿No? Entonces muy bien, empezamos. Listo. ¿Qué hacemos? Multiplicamos menos 30 por 7, menos 210. Copiamos la base, ¿listo? Que vendría a ser esta función, le quitamos 1 al número anterior, ya está. Hasta ahí es básico, ¿no? Hasta ahí es básico. Pero esto no es la variable, esto es una función. Entonces, por la derivada de esta función. Ahí está. Vamos a derivar esa función, ¿ya? Muy bien. En el examen no es necesario poner derivada, así como está entre azulitos. Ustedes ya de frente lo pueden derivar, ¿no? Es decir, podemos ir de frente a la siguiente línea. Después de haber puesto esta parte básica, vamos a derivar la función. Acá sería, bajamos el 4, copiamos la variable, al número anterior le quitamos 1. Menos derivada del coseno es menos seno, y menos por menos sería más, ¿no? Ya está, ahí está. Excelente. Si hay algo más que simplificar,
se simplifica, pero si no hay nada más que hacer, ahí nomás te deja, ¿ya? Ahí nomás se deja. Muy bien, ya. Entonces, ahora sí, ya ha llegado el momento de que tú puedas convertir tus 24 fórmulas básicas, en realidad no, van a ser solamente 22 nomás, ¿no? Porque la constante y la función identidad no se van a poder generalizar a partir de la tercera fórmula, ¿ya? Vas a poder convertir tus fórmulas básicas en fórmulas compuestas. ¿Cómo? Así, mira, a ver, acá creo que le he puesto. Estas son las reglas básicas de derivación, ¿está bien? Estas son las que hemos puesto, que en total son 24, ¿ya? 24. Entonces, a partir de la tercera, por eso te decía, porque la primera y la segunda, ¿no? Son derivadas de una constante y derivadas de la variable. A partir de la tercera, nosotros vamos a deducir cómo encontrar la fórmula compuesta, ¿ya? Entonces, a partir de acá. Esto si no, vamos a poner otro 4. A partir de acá. A partir de la tercera, ¿ya? A partir de acá. Listo. Ya. Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar? La variable por u. Acá está u, mira. U, ¿qué cosa es? Una función. Entonces, cambiarías aquí por u'. ¿Está bien o no? ¿Ya? Por u'. Entonces, esto lo ponemos acá arriba, mira. Ahí está, ¿ves? La variable, que es x, lo estoy cambiando por u. Entonces, en la regla de correspondencia que teníamos de la fórmula básica, en vez de x le he puesto u, pero al final todo esto multiplicado por u', ¿no? U'. Muy bien. Si nosotros quisiéramos obtener la fórmula básica para el exponencial, mira, para el exponencial, ¿ah? O sea, ahora vámonos acá, aquí, ya está. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Cambiar la variable por la función u. Eso que vendría a ser en el lado derecho el exponencial elevado a la función, pero multiplicado por u', ¿no? Por u'. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo que hacemos acá. Mira, acá está, ¿ves? E elevado a la función, a que es igual el mismo exponencial por la derivada de la función. Cuando digo función, me estoy refiriendo a u, ¿no? A u. Muy bien. Entonces, lo mismo podemos hacer para poder aquí obtener la fórmula básica, que es la número 5, generalizarlo para que sea una fórmula compuesta. Simplemente aquí le pondríamos el u, aquí el u, todo por u', ¿no? Todo por u'. ¿Ya? Muy bien, entonces eso lo ponemos acá, mira. Ahí está, ¿ves? Lo hemos cambiado nada más. Y al final por u'. ¿Correcto? Ya, muy bien. Lo mismo haríamos con el número 6, la fórmula básica 6. Acá está, mira. Listo. Entonces lo cambiamos, ¿no? Lo cambiamos. En vez de ponerle u, sería 1 sobre u por u'. En otras palabras, u' sobre u, ¿no? U' sobre u. Ya está, ¿ya ven? ¿No? Excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Y así, nosotros podemos también, ya, acá viene las trigonométricas. Aquí sí, una observación importante. Ya, aquí sí, una observación importante. Aquí las trigonométricas, ¿no? Ya, las trigonométricas. Miren, una observación acá. Legalmente, si nosotros quisiéramos cambiar esto vendría a ser así, ¿no? Lo ponemos acá, el número 5, ¿no? El número 5. El número 5, ya está. Esto vendría a ser algo así más o menos, ¿no? Derivada con respecto a x. Y esto vendría a ser pues el seno. Cambiamos el x por el u. ¿Está bien? Ya está. Si nosotros seguimos los ejemplos anteriores, entonces quiere decir que aquí vendría a ser la derivada del seno, en este rectángulo de verde, igual al coseno de la variable. Pero en este caso tengo la función, sería el coseno de la función. Y después, ¿qué tendría que poner? Por u', ¿sí o no? Por u', ¿ya? Así ustedes lo pueden poner, sí.
pero les pido que acá pongan un puntito, porque si no pareciera que el u se va a multiplicar con el u' y luego se calcula el coseno, ¿no? O sea, si lo ponemos así, sin puntito, entonces puede crear ambigüedad, ¿no? Se puede pensar que él se tiene que multiplicar por él y después el coseno, ¿no? Y eso no es verdad. Es el coseno multiplicado por la derivada de u. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para evitar estas ambigüedades, solo con las funciones trigonométricas se ha utilizado una convención, que el u' aparezca primero. Y de esa forma ya no hay ambigüedades, porque aquí sí clarito se ve que los dos se están multiplicando, ¿cierto? Entonces con las trigonométricas son las únicas que en realidad se está considerando que el u', que siempre aparece en el lado derecho, ¿sí? Sea después, ¿no? Del igual, ¿no? Como en este caso. ¿Está bien? Ya, pero como te dije, si tú lo quieres poner al final, ponle aquí un puntito para darme cuenta que estás multiplicando el coseno con el u'. ¿Ya? Muy bien, listo. Y eso es lo que está acá, pues, ¿no? Acá está, mira, acá está. ¿Ves? Ahí está. ¿Se dan cuenta? No, ahí está, ¿ves? El u' está primero y luego el coseno de u. ¿Ya? Lo mismo será para el coseno. Será menos seno de u, pero el u' estará primero, ¿no? Después del menos y entre el seno. Ahí está, ¿ves? Ya ves, mira, ahí está el u', ¿ves? ¿Ves? Antes del seno. ¿Se dan cuenta? Muy bien. La tangente sería secante cuadrado de u por u'. Vamos a borrar esto. Y acá le ponemos, ¿ves? La tangente sería secante cuadrado de u por u'. ¿Ya? La cotangente, aquí vamos a ponerlo, acá está la cotangente, es menos cosecante cuadrado de la variable. Pero como ahora la variable es u, entonces acá sería u multiplicado por u'. Mira, ahí está, ¿ves? Cosecante cuadrado de u, ¿no? Multiplicado por u'. Y el signo menos, obviamente, porque la cotangente es menos, lo ponemos al inicio, ¿no? Lo ponemos al inicio. Y a veces, entonces, en estos casos, el u' se ha puesto al inicio solamente para evitar ambigüedades, ¿no? Ambigüedades. Si tú quieres, lo pones acá, por u'. No hay problema, no hay problema. Muy bien, la secante también será secante de u por tangente de u por u'. U' hasta el inicio. ¿Ya? Y lo mismo que con la cosecante. ¿Correcto? Muy bien. Cuando vamos a las funciones inversas, trigonométricas inversas, también el mismo estilo, ¿no? En este caso, cambiaríamos la x por u, entonces acá sería u al cuadrado y aquí por u'. Pero ¿qué sucede? Como esto es 1 multiplicado por u', entonces el u' pasaría a la posición del 1. Y por eso es que tendríamos la siguiente fórmula compuesta. ¿Ya ves? Ahí está, ¿ves? U', ¿ves? En el lugar del 1, ¿sí? El arco coseno sería la derivada del arco seno con un signo menos al inicio. Ahí está, ¿ves? Se cumple. Es el arco seno con un signo menos al inicio. Ya está. De ahí vendría el arco tangente de u, que sería u' sobre u cuadrado más 1. ¿No? Eso es lo que sería, ¿ya? Muy bien. Uy, ¿qué pasó? Sin querer. A ver aquí. Listo. Ya está. Entonces quitamos esto para poner el arco tangente, ¿ya? Saca esto de acá. Ya, aquí alcanza el arco tangente. Ahí está, ¿ves? El arco tangente sería u' sobre u cuadrado más 1. El arco cotangente sería el opuesto de la derivada del arco tangente. Ahí está, mira, ¿ves? Y bueno, ya puedes seguir, pues, ¿no? Con el arco seno, el arco secante, no, perdón, el arco secante, el arco cosecante, ¿sí? Y los hiperbólicos, pues, ¿no? Ya, y lo puedes continuar, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, de esa forma, nosotros podemos convertir todas las fórmulas básicas en fórmulas compuestas, ¿ya? En fórmulas compuestas. Ya está, ya. Ahora sí, veamos algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos. Derivada de funciones exponenciales y logaritmos. A ver, miren. Tengo esta función y tengo esta otra función. ¿Está bien? Ya está. Entonces, quiero utilizar
la fórmula compuesta. Entonces esto sería 2 elevado a una función. Ya no sería 2 elevado a una variable. Entonces, esta es la fórmula que voy a usar. Un número elevado a una función. ¿A qué es igual? El mismo exponencial por el logaritmo natural de la base por la derivada de la función. ¿Quién es la función? El exponente. Esa es la función. ¿Ya? Muy bien. En el examen o la práctica no es necesario que me pongas qué estás usando. ¿Sí? Ya tú de frente derivas. Entonces tú derivas así y dices, tengo un número elevado a la función. Según la fórmula, copio lo mismo por el logaritmo natural del número, que es la base, por la derivada de la función, que es el exponente. Entonces, la derivada de 3x menos 1. ¿Está bien? Ya está. Luego, nos concentramos en este apóstrofe, que es la derivada. Derivada de 3 veces la variable es el mismo 3 menos, como no tiene variable, es una constante, su derivada es 1. Ahí está. En el primero me queda 3 y en el segundo me queda 0, porque su derivada de 1 es 0. A partir de ahora, si tú quieres, ya no pongas el menos 0, ¿no? De frente pon 3. Muy bien. Para la presentación final, obviamente 3 menos 0 es 3, podemos poner el 3 al inicio, ¿cierto? Al inicio, porque esa es la costumbre, ¿sí? Ahí está, el 3. Fíjate que no hay confusión en decir, profesor, pero pareciera que fuera el número decimal 3.2. No, esto no es 3.2, ¿ya? Esto es 3 por este exponencial. Para que sea el decimal elevado a la 3x menos 1, ¿cómo debería ser? 3,2. Ahí sí, 3,2 sería el número decimal elevado a la 3x menos 1, ¿ya? Pero en este caso no estamos usando coma decimal, es un punto, entonces se está multiplicando, ¿no? Multiplicando, ¿ya? Muy bien, perfecto. Otra forma de poner esto, sí, algunas a veces puedes ponerlo así, tal vez 3 multiplicado por 2 a la 3x menos 1. Ya está, y aquí por logaritmo natural de 2. O si no, el logaritmo natural de 2 también lo podemos poner acá al inicio, ¿no? 3 logaritmo natural de 2 y aquí multiplicado por 2 a la 3x menos 1, ¿cierto? O si no, aquí le podemos poner un punto. Lo podemos poner acá un punto. Ahí está. De tal manera que el 3 logaritmo de 2 se está multiplicando por 2 a la 3x menos 1. ¿Sí? Lo importante es evitar la ambigüedad, ¿no? La ambigüedad. Muy bien. Listo. Vamos al número 2. Tenemos el número de Euler elevado a una función. Entonces, según la fórmula compuesta, es el mismo exponencial por la derivada de la función, ¿no? En este caso, que es la función u. La función. Muy bien. Entonces aquí lo ponemos, ¿no? Es el mismo exponencial por la derivada de esta raíz cuadrada. ¿Ya? La derivada de la raíz cuadrada, ojo, fíjense bien, voy a ponerlo aquí, ¿ya? Vamos a suponer que queremos derivar, le he puesto f de x, igual que de arriba, no, voy a poner otra letra entonces, poner g de x. Supongamos que quiero hallar la derivada de 3 menos x al cuadrado. ¿Cómo lo podría hacer? Una primera forma sería que lo pongamos como una función elevado a un número. Y eso sí lo podemos lograr sabiendo que esto es 3 menos x cuadrado elevado a la 1 medio. ¿Está bien? Ya está. Ahora sí, tiene la forma u a la n, ¿no? U a la n. Entonces podemos derivar. Al derivar, tú sabes que esto sería un medio 3 menos x al cuadrado, o sea, copiamos la base, le quitamos 1 a la potencia anterior por la derivada de la base, ¿no? 3, como no tiene variable, su derivada es 0, menos, tenemos la variable elevada a un número, 2, que vendría a ser en este caso 2x, ¿correcto? Muy bien, ya, pero mira, esto sería la respuesta. Quiero darle otra presentación, fíjate la presentación que le voy a dar. En el numerador solamente voy a dejar el menos 2x, ¿ya? Y en el denominador voy a poner el 2 y este menos que está como exponente lo voy a poner positivo, es decir, que lo voy a poner debajo, pues no como denominador.
sería así, raíz de 3 menos x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si tú comparas la derivada de la función inicial, este ha sido la función inicial, y tú lo comparas con la derivada que ha sido la función final, entonces nos damos cuenta de algo interesante, ¿no? Podemos tener un método práctico para poder encontrar la derivada de la raíz de una función, ¿cierto? Y ese método práctico, ¿en qué consistiría? En lo siguiente. Cada vez que te pidan derivar, acuérdate, la derivada de una raíz cuadrada es una fracción donde voy a empezar de abajo hacia arriba, ¿ya? ¿Qué voy a poner abajo? Dos veces la misma raíz, o sea, esta raíz de acá, raíz de 3 menos x al cuadrado. Y arriba, ¿qué voy a poner? La derivada justamente de esta función que está siendo afectada por la raíz. En este caso, ¿quién es? 3 menos x cuadrado. Derivada de 3, 0. Derivada de x cuadrado, 2x. ¿Se dan cuenta? Y me ha obtenido esto de acá. Mira, he obtenido lo mismo, ¿no? Lo mismo. El 0 lo puedo eliminar. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante nosotros podemos usar este método práctico para poder calcular la derivada de la raíz de una función. Ya, muy bien. Ahora sí, a ver, vamos a ponerlo acá. Mira, la derivada de la raíz. Vamos a ponerlo aquí al costadito, creo está. Acá arribita, acá arribita. Ahí está, mira. Siempre que tú quieras calcular la raíz, ¿no? La raíz de una función, y quieras obtener su derivada, entonces tú cómo vas a comenzar, ya te dije, la derivada de una raíz cuadrada es una fracción, por decirlo así, ¿no? Donde abajo voy a poner el doble de la misma raíz y arriba la derivada de la función. Listo, ya. Quiere decir que cuando yo quiero resolver esta derivada, entonces yo lo tendría que hacer de esta forma, pues, ¿no? Pongo la fracción dos veces la misma raíz y arriba sería la derivada de 3 0, derivada de x cuadrado, 2x. O sea que al final me estaría quedando simplemente menos 2x sobre 2 raíz de 3 menos x al cuadrado. Si hay algo que simplificar, en este caso sería el 2. ¿Se cuenta? ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí vamos a ponerlo, aunque creo que ya está, ya. ¿Ya ves? Ahí está, ¿ves? Dos veces la misma raíz y arriba la derivada de 3 menos x cuadrado. ¿Ves? Muy bien. Entonces aquí tendríamos, ahí está, mira. A ver, voy a sacar esto de acá un poquito más. Voy a ponerlo acá. Ahí está, mira, ¿ves? Me queda 0 menos 2x, que vendría a ser la derivada de este paréntesis, ¿no? Es menos 2x sobre 2 raíz de 3 menos x cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Es importante aprendérselo así porque cuando uno lleva integrales, este método práctico me va a sacar de apuros, sobre todo en las integrales, ¿no? En las integrales. ¿Ya? Muy bien. Hay que aprenderlo así para ganar tiempo, ¿no? Ese es el objetivo, ganar tiempo. Si no lo entiendes así, hazlo con el procedimiento habitual, pues, ¿no? ¿Qué cosa es el procedimiento habitual? Poner la raíz como la función elevado a un número fraccionario. Y ya después utilizas la fórmula compuesta, pues, ¿no? De la función elevado a un número. Ah, muy bien. Normal. La cosa es que lo derives, ¿no? La cosa es que lo derives. Perfecto. Listo. Entonces seguimos acá ahora. Vamos a ver. Ya está. Ya ves, me quedó de esta forma. Entonces, luego efectúo o simplifico si es que hay algo que simplificar. En este caso puedo sacar mitad. Sí, puedo sacar mitad. Y me estaría quedando simplemente así, ¿no? Ya está. Otro consejo, no racionalices, déjalo así, porque normalmente en los problemas de derivada las expresiones pueden quedar muy grandes, ¿no? Lo importante es ponerlo en una manera más simplificada posible, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, ya está en una manera más simplificada. Si yo voy a racionalizar, lo voy a complicar un poco más, ya lo voy a complicar un poco más. Siempre trata de dejarlo en una forma simple, ya, una forma simple.
Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Ya, vamos a ver aquí otro ejemplo. Dice acá, profesor, si hago el procedimiento también cuenta. Ah, claro, si puedes hacer procedimiento normal, pues no hay problema. Muy bien. Hasta el momento, dentro de las 24 fórmulas básicas y las 22 fórmulas compuestas que tú puedes deducir, no hay ninguna que tenga este estilo, ¿no? Una función elevado a otra función. No hay. No hay ninguna que tenga este estilo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una función elevado a otra función y queremos derivarla? ¿Ya? Muy bien. Si estuviéramos en derivación implícita, lo podríamos hacer con derivada implícita, pero en este caso todavía no llegamos ahí, ¿no? Entonces hay que utilizar otra genialidad, ¿no? Otra genialidad. Mira, ¿cuál sería la otra genialidad que podemos usar? Vamos a ponerlo acá. Fíjate. Cuando uno trabaja con logaritmos, ¿sí? Con los logaritmos, ¿verdad? Hay una propiedad interesante, ¿no? Hay una propiedad interesante. Por ejemplo, mira, si yo tengo el número de Euler y lo elevo al logaritmo natural de una expresión bien definida, o sea, que significa que esto es mayor que cero, entonces, ¿esto qué es igual? Esto es igual el mismo argumento, ¿no? Entonces, ¿está bien? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué te parece si A es esto? Esto es A. Entonces yo lo puedo reemplazar acá, pues, ¿no? ¿Sí? Y eso, ¿qué nos estaría dando? Nos estaría dando una identidad en sí, ¿no? Si decimos que esto es A, entonces esto sería mi A, 1 menos 2x elevado a la 3x menos 1. Pero como esto es el A, lo puedo reemplazar en el lado izquierdo y sería así, ¿no? E a la logaritmo natural de 1 menos 2x elevado a la 3x menos 1. Y un detalle interesante, ¿no? Tú también te acuerdas de esta propiedad de los logaritmos que dice lo siguiente, ¿no? Si yo tengo el logaritmo natural de una expresión A, por ejemplo, elevado, acá le ponemos, ¿qué cosa? Un K. Entonces, este K que es la potencia de A, por una propiedad de los logaritmos, pasa a ser el coeficiente del logaritmo. Ahí está, la propiedad del sombrerito que le llaman algunos, ¿no? Entonces, esa propiedad es la que voy a aplicar acá. Mira, esto de aquí lo puedo poner como un coeficiente. Ya está. Tú dirás, ¿y todo eso para qué lo hemos hecho? ¿No? Entonces, vamos a ver para qué lo hemos hecho. Fíjate, la expresión que está en el lado derecho, la verdad que no tengo fórmula dentro de las compuestas, no hay una que diga una función elevada a otra función. Pero si lo pongo de esta manera como está a la izquierda, sí hay una fórmula exponencial. Mira, ¿no? E a la U. Esto sí hay. ¿A qué es igual? Lo mismo por la derivada de su exponente. Esto sí hay, mira. Y aún más, cuando miras tu exponente, es un producto y hay una propiedad que te permite derivar el producto de dos funciones, que es la propiedad número 3. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros, si no tenemos dentro del formulario alguna, valga la redundancia, fórmula para hallar directamente la derivada, entonces podemos hacer uso de algunas equivalencias. ¿Cierto? De tal manera que las equivalencias que me van a permitir a mí que se pueda expresar de otra manera y esa otra manera sí me permite utilizar las fórmulas que están en la tabla. ¿Se encuentran? ¿Ya? Muy bien, excelente. Ahora sí, listo. Ya, vamos a hacerlo entonces. Ya expliqué la idea. ¿Ya? Está bien, ya expliqué la idea. Entonces vamos a hacerlo. A ver. Muy bien. Entonces la primera idea ha sido
transformar en una expresión equivalente. Yo lo he hecho en términos de un exponencial porque con el exponencial sí está en la tabla, ¿no? Sí hay, ¿ya? Muy bien, a ver, veamos. Lo vamos a poner un poquito más abajo, tal vez. Mm, ya, un poquito más abajo. Ahí, ya, muy bien. Entonces, veamos. A ver acá. Resolución. ¿Qué hacemos aquí? Y es igual. Mira, ahí está, mira. Aquí en la nubecita se está poniendo la primera propiedad con esta A de azul que yo lo puse, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a aplicar. Entonces, por eso es que aquí está apareciendo el número de Euler elevado al logaritmo natural de la expresión que tenemos que derivar. Lo que he puesto en esta parte, ¿no? En esta parte de acá. ¿Ya? Muy bien. Luego he utilizado la propiedad del sombrerito, ¿no? La propiedad del sombrerito, acá está la propiedad del sombrerito, ¿no? Este de aquí, el B, que está como una potencia de A, pasa a ser un coeficiente del logaritmo. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces acá lo ponemos. Ahí está, ¿ves? Entonces este 3x menos 1 es como si fuera el B, lo ponemos al inicio del logaritmo. Ya está. Y es lo que tenemos aquí en el recuadro, mira, ¿no? En el recuadro. Ah, excelente. Muy bien, ya está. Ya ves, hemos utilizado esto que están aquí en las nubecitas, ¿no? En las nubecitas, ya está. Y al final, lo que hemos obtenido es este recuadro que precisamente el lado izquierdo está coincidiendo con este lado final que estamos colocando. ¿Ya ves? Y acá sí ya puedes aplicar las fórmulas compuestas, ¿no? Las fórmulas compuestas. Entonces vamos a aplicar las fórmulas compuestas. Lo aplicas, ¿no? Lo aplicas. Entonces, tu y queda así. Ahí está. Ahora, ¿qué haces? Derivas, pues no, derivas, ¿ya? Derivas. Vamos a derivar. Derivamos. La derivada de el exponencial elevado a una función. Acá está. Acá es igual el mismo exponencial por la derivada de la función. Entonces acá le ponemos el mismo exponencial por la derivada de la función. Pero ¿quién es la función que vas a derivar? Este producto. Por eso es que entre este corchete de azul que tiene la derivada, que es este apóstrofe, que es prima, está justamente la función que está como exponente. ¿Ya? Ahora tenemos que derivar él. No te olvides que él es justamente el producto de dos funciones. Entonces, cuando nosotros vamos a derivar, ¿sí? Todo lo que está en el corchete, necesito recordar cómo se deriva el producto de dos funciones. Y eso aquí lo tenemos, ¿no? Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Mira, qué interesante, ¿no? Entonces recordamos, a ver, esto sería derivada del primero, ahí está, esto es derivada del primero, por el segundo, ya está, más el primero, que es 3x menos 1, multiplicado por la derivada del segundo. Ahí está, la derivada del segundo, ¿no? Que es el logaritmo. Ya está. Perfecto, muy bien. Entonces, en el paréntesis, perdón, en el corchete, derivamos 3x menos 1. Derivada de 3x, 3. Menos derivada de 1, 0. Ahí está. ¿Cuánto me queda? 3 menos 0, 3, pues, ¿no? Por logaritmo natural de 1 menos x, menos 2x, perdón, más 3x menos 1, lo copiamos igualito y tenemos que derivar el logaritmo. No te olvides que el logaritmo, acá está, mira, el logaritmo, también debes considerarlo de esta forma, ¿ya? Como método práctico. Cuando quieras derivar el logaritmo, hazlo así. La derivada del logaritmo también es una fracción. Su argumento se pone abajo y arriba la derivada del argumento, ¿ya? O sea, hay que verlo así, de abajo hacia arriba. Entonces, cuando tú quieras calcular la derivada de este logaritmo, tú vas a decir así. Esto es una fracción, su argumento lo ponemos abajo y arriba su derivada. Derivada de 1, 0. Menos derivada de 2x, 2. Ya está. ¿Te cuentan? ¿No? Muy bien, ya está ya.
A ver, vamos a ver cuánto está acá. Aquí está, mira. Ahí está, ¿ves? Abajo ponemos el argumento y arriba su derivada. Derivada de 1, 0. Menos derivada de 2x, 2. ¿Ya ven? Muy bien. Ya después lo que queda es operar. Pues no, operar. ¿Ya? Acá nos quedaría 3 logaritmo natural de 1 menos 2x, ¿no? Aquí sería menos por más menos, y el 2 lo hemos puesto a multiplicar todo este paréntesis. 2 por 3, 6, y 2 por 1, 2, ¿no? Bueno, así de puesto. Ya está. No hay nada más que hacer aquí. Ya no se puede simplificar más, ¿no? No hay términos semejantes, ya se acabó. Ya. Muy bien. Ahí terminaría la expresión, pues, ¿no? Terminaría la expresión. Muy bien, excelente, ¿no? Excelente. Ya está la derivada. A veces sale un poquito grande esto, ¿no? Un poquito grande. Otro detalle. Yo les he dicho que hay momentos en que debemos manipular la regla de correspondencia para poder utilizar las tablas, ¿no? Las tablas, perfecto. Por ejemplo, aquí, mira, si yo tengo el logaritmo natural de la raíz de x cuadrado más 1, yo lo puedo trabajar así, pero tal vez la raíz me puede complicar un poco, entonces puedo usar una propiedad de los logaritmos. Yo lo puedo poner como x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio, ¿no? Y después ese 1 medio, que sería esta propiedad de sombrerito, pasaría a ser un coeficiente. ¿Está bien o no? Para que se vea más sencillo. Es decir, ahí está. F de x es igual a 1 medio logaritmo natural de x cuadrado más 1. Hazlo, porque recuerda que ya estamos trabajando con funciones bien definidas, entonces eso me permite a mí poder trabajar con un equivalente, ¿no? Con un equivalente, ¿no? Una función de las mismas características, solo que se presenta aparentemente con otra regla de correspondencia, pero cuando se evalúa el resultado es el mismo, ¿no? El mismo, ¿ya? Muy bien. Y aquí está más fácil. ¿Por qué razón? Porque el coeficiente, que es un medio, o el que hace las veces de coeficiente, no se deriva, solamente se deriva el logaritmo. ¿Ya? Muy bien, entonces derivamos. Pero el logaritmo, ¿cómo derivamos? Ya te dije, empieza desde abajo, copiando el argumento, y arriba su derivada. ¿Ya? Su derivada. Muy bien, entonces, un medio, comenzamos desde abajo, x cuadrado más 1, y arriba su derivada, 2x, ¿no? Bueno, acá le he puesto recién para derivar, ¿no? Haciendo hincapié en la fórmula. Pero tú en el examen no es necesario que me pongas ya el paréntesis prima. Tú de frente pon la derivada, ¿no? Pon la derivada. Es decir, derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de 1, 0. Aún más, el 0 ya no debes colocarlo ya, ¿ya? Se sobreentiende que simplemente va a ser 2x. Simplificamos el 2 y me estaría quedando la derivada que me están pidiendo. ¿Está bien? Ya está, muy bien. Perfecto. Ya está. Tenemos las trigonométricas, ¿no? Las trigonométricas. Recuerda que las trigonométricas, bueno, yo lo voy a hacer aquí. No me acuerdo cómo lo puse acá, ¿ya? Pero yo lo voy a hacer, como te dije, ¿no? El U' al final, ¿ya? Al final. O sea, derivamos acá. Esto sería Y'. Tú sabes que la derivada del seno es el coseno de su ángulo por la derivada de su ángulo. 3x menos 1. ¿Por qué hacemos eso? Porque el ángulo no es una variable, el ángulo es una función. Entonces, la respuesta para nosotros vendría a ser de esta forma, ¿no? Bueno, esto es coseno de 3x menos 1 por, aquí me estaría quedando derivada de 3x3 menos derivada de 1, 0, al final me queda simplemente 3. No es habitual que los números estén después del coseno, entonces la presentación final sería de esta forma, ¿no? 3 coseno de 3x menos 1. ¿Está bien? Ya está. Y eso sería la respuesta que yo estaría dando. ¿Está bien? Muy bien. Ahora veamos aquí en la PPT cómo está. Esto lo voy a correr un poquito acá. Mientras no resuelvo él, ahí lo estoy poniendo. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Miren,
resolución, vamos a poner aquí la fórmula compuesta que vamos a usar. Fíjate que en la fórmula compuesta el U' está al inicio, pero yo en el desarrollo que está aquí en el lado derecho le he puesto un puntito y el U' lo he puesto a la derecha. ¿No? ¿Te das cuenta? ¿No? Cuestión de evitar la ambigüedad, por eso es que se pone U' al inicio. Pero si tú no tienes inconvenientes, pon un puntito y el U' ponlo al final, ¿no? Porque en la mayoría de las fórmulas el U' va al último, ¿no? Va al último. Ya está. Entonces derivas coseno de 3x menos 1 y acá está, ¿ves? Mira, a pesar que la fórmula, el U' está al inicio, yo lo estoy poniendo al final. ¿Te das cuenta? ¿No? Así como acá, así como que lo he hecho aquí. ¿Sí? Pero pon un puntito, ¿ya? Pon un puntito ahí. Muy bien, entonces derivas. ¿Y esto cuánto es? 3, pues, ¿no? Ya está, el 3 lo ponemos al inicio. ¿Ya? Muy bien, no hay ningún problema. Resolvamos ahora el número 6, ¿ya? El número 6. Ya está, el número 6. Resolución. La derivada del coseno es menos U' seno de U. Pero recuerda que el U' lo puedes poner al final, ¿ya? Lo puedes poner al final. Solamente pon un puntito ahí. Entonces sería derivada del coseno menos seno de su ángulo por la derivada de su ángulo. Y el ángulo, como es una función, entonces estamos aplicando regla de la cadena. ¿Ya? Regla de la cadena. Muy bien, listo. Entonces, derivas acá, bueno, está facilito. 7 por 2, 14, x a la sexta menos 7. ¿No? Ahí está, menos 7. Muy bien, ya está. Los polinomios se ponen al inicio y luego las trigonométricas, ¿no? Es una convención matemática. Primero los polinomios y luego las trigonométricas. Muy bien, excelente. Allá, aquí. Miren, si bien es cierto, esta es la forma usual que se utiliza para poner cuando el seno, el coseno o cualquier función trigonométrica esté elevado a una potencia, pero yo les recomiendo que antes de seguir esto lo vean así. Así. ¿Ya? Porque, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que la función seno se está elevando al cubo. O sea, es como si fuera un u a la n, ¿no? Un u a la e, ¿ya? Un u a la e. Entonces, esto seno al cubo significa seno de 4x menos 1 todo al cubo. Así significa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, ponerlo así. Cuando lo tenemos de esta forma, voy a ponerlo aquí para poder resolverlo. Aquí mejor, ¿no? Para que te dé espacio. Entonces, cuando tú derivas, ¿no? Cuando tú derivas, entonces vas a derivar, tú ya sabes que tiene la forma una función elevado a un número. Entonces tú dices, bajo el número, copio la base, al número anterior le quito 1 por la derivada de la base. ¿Quién es la base? El seno. Ya está. Entonces, cuando voy a derivar, ahí está, aquí tendré 3 seno de 4x menos 1 elevado al cuadrado por derivo, ¿no? Derivo. Derivada del seno es el coseno por la derivada del ángulo. Ya no lo voy a poner así con apóstrofe. De frente lo derivo, porque esto acá está fácil, ¿no? ¿Cuánto es la derivada? Esto es 0 y esto es 4. Al final, la derivada vendría a ser igual. 4 por 3, 12. Ya está. Puedo poner el coseno y después pongo el seno cuadrado en su forma habitual. Normalmente este cuadrado va acá, seno cuadrado. Ya está. Perfecto. Muy bien, ya está. Entonces, cuando hacemos eso, no es obligatorio ponerlo así como le he puesto paréntesis al cubo. No, no, no. No es obligatorio. Si tú te das cuenta ya de antemano cómo es, no tienes por qué ponerlo de esta manera. ¿Ya? A ver aquí cómo está.
y igual, ya ves, yo le he puesto aquí al cubo, ¿ves? ¿No? Le he puesto así al cubo, ¿sí? ¿Ves? Le he puesto al cubo. A pesar que está así, pero yo le he puesto al cubo. Entonces, ya de ahí utilizo esta fórmula, la función elevado a un número. Ahí está, mira, ¿ves? Perfecto. Ya ves, bajo el 3 seno de 4x menos 1 elevado al cuadrado, ¿ves? Y la derivada justamente de esta función que hace las veces de base, ¿no? Muy bien, listo. Entonces ahora derivo, fórmula del seno, derivada del seno coseno por derivada de 4x menos 1. A pesar que el formulario está así, pero yo estoy colocándolo en la manera en que siempre el U' está al final, pues, ¿no? Para evitar ambigüedades le pongo un puntito, ¿no? Le pongo un puntito. Ya está. Esta derivada de azulito que está sería simplemente 4. Y 4 por 3, 12. Ahí está, mira. Excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Muy bien. Entonces, así es como nosotros debemos considerar, ¿sí? Aquí también, si está tangente al cuadrado que hemos dicho, ponlo tangente todo al cuadrado. O sea, así, ¿ves? Tangente todo al cuadrado. ¿Ya? Utilizamos la fórmula u a la n, ¿sí? Ahí está, u a la n, bajas el 2, ¿no? Bajas el 2, copias la base, que es la tangente, lo elevas a la 1, porque se sobreentiende, multiplicado por la derivada de la raíz cuadrada. Acá, raíz cuadrada tangente, ¿no? Muy bien. ¿Por qué razón? Porque recuerda que la base es la tangente con este ángulo que es la raíz cuadrada, ¿cierto? Por eso es que el U' vendría a ser pues la derivada del que está haciendo las veces de base. Y el que está haciendo las veces de base es la tangente. Ahí está, tangente de esta raíz cuadrada. Muy bien. Derivas, pero tú sabes que la derivada de la tangente, acá arriba lo ponemos, la derivada de la tangente es secante cuadrado, ¿no? De su variable por la derivada de su variable. Entonces aquí secante cuadrado, ¿no? De su ángulo, que en este caso es esta raíz cuadrada, por la derivada de el ángulo que es la raíz cuadrada. Muy bien. Acuérdate que tenemos nuestro método práctico para la raíz cuadrada, ¿no? Ya, acuérdate. Que habíamos dicho que esto es una fracción, ahí está, dos veces la misma raíz abajo y arriba la derivada de la función, ¿no? Entonces acá está, ¿ves? Dos veces la misma raíz abajo y arriba la derivada de la función, ¿ya? Muy bien. Finalmente derivamos derivada de 1, 0, derivada de pi x, pi, ¿cierto? Este 2 con este 2 del inicio se cancela y nos queda de esa forma. Cuando simplifiques, fíjate, ¿no? ¿Cuál vas a simplificar? ¿Sí? Nada más, esa es la recomendación, ¿correcto? Muy bien. Ya, derivadas implícitas, no, eso no. Ahora sí, vamos a ejercicios de algunas prácticas, ¿ya? Vamos a los ejercicios de algunas prácticas. Listo, vamos acá. Ejercicios resueltos, ¿no? De las prácticas. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver. Esto vino en el examen parcial 2024-1, ¿no? 2024-1. Ya. ¿Qué tenemos acá? Acá nos dice, el lapicito creo que no quiere funcionar. Ahí está, sí está funcionando. Ya, muy bien. A ver, ¿qué pasó con el lápiz? No quiere ahora. Ahí está. Sí, ya salió, ya. Dice, justificando analíticamente su respuesta, colocar verdadero o falso en cada una de las proposiciones. Ya. Acuérdate que cuando tenemos una función donde aparentemente se parte, no te olvides que es muy probable que tengamos que utilizar funciones, perdón, ya que estoy hablando, tendremos que utilizar eh, límites laterales. ¿Te acuerdas que eso hacíamos, no? Cuando queríamos calcular el límite. Pero si queremos calcular la derivada, que también es un límite, entonces aquí tendríamos que utilizar derivadas laterales. ¿Está bien? Derivadas laterales, ¿sí? Muy bien. Ya, eso es importante darse cuenta.
La pregunta es, ¿cuándo utilizaríamos derivadas laterales? Cuando justo en este punto, ahí me están pidiendo la derivada. Justo, ¿derivada en dónde? En el 2. Y en el 2 parece romperse, ¿cierto? En el 2 parece romperse. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el error que cometieron algunos estudiantes? De frente se fueron a derivar. Y ese error tú no lo puedes cometer. ¿Ya? Ese error no está permitido eso, porque estos problemas son para que tú pienses. Entonces aquí vamos a poner resolución, ¿ya? Resolución. Resolución. Aquí voy a poner razonamiento equivocado, ¿ya? O razonamiento incorrecto, ¿está bien? ¿Ya? Razonamiento, razonamiento incorrecto. Y varios lo hicieron así, ¿eh? Yo me acuerdo de este problema. Cuando califiqué, un montón de X puse. ¿Por qué razón? Como decía derivada, entonces, ¿qué hicieron los estudiantes? Hallaron la derivada. Entonces, ya hallaron la derivada. Muy bien. Vamos a hallar la derivada. Perfecto. La derivada. Muy bien. Entonces, cuando hallaron la derivada, dijeron, ah, ya, hallemos la derivada lateral. Entonces, si es la derivada lateral, tendría que ser, me acerco al 2 por la izquierda o me acerco al 2 por la derecha. Profesor, y el igual no se considera porque es una derivada lateral, ¿no? Una derivada lateral. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí, derivo la regla de correspondencia cuando x es menor que 2. Ya no utilizo la definición, por eso yo no les decía, cuando hicimos ese problema del ejemplo 4, no les dije, acá vamos a utilizar límites. ¿Por qué razón? Porque estamos utilizando la definición. Pero cuando ya sepamos manejar tablas, eso va a ser más rápido, ¿sí o no? Acá está el ejemplo, esto va a ser más rápido. Entonces, derivas, derivada de 1, 0, derivada de x cuadrado, 2x, ya está. Ahora, vamos a calcular la derivada lateral por la derecha, x mayor que 2, acá está, x mayor que 2, muy bien. Derivas, esto es 0 y esto es 4, ya está, listo, ¿correcto? Muy bien. Pero si yo quiero calcular en el 2, ¿cómo tendrían que ser las derivadas iguales? Luego, entonces, ¿qué hicieron los estudiantes? Calcularon las derivadas laterales, ¿sí? Justo en el 2. Entonces, hicieron así. Derivada lateral en el 2 cuando me acerco por la izquierda, ¿no? Por la izquierda. Aquí le voy a poner por la izquierda. Ya está. Listo. Y este es igual. Entonces dijeron, muy bien, me acerco al 2. Acá está. Sería 2 por 2. ¿Y esto cuánto es? 4. Listo, ya está. Después se van al otro por la derecha, ¿no? Por la derecha. Entonces aquí, aquí. Entonces calcularon. Yo no digo que está mal el razonamiento, solo que se olvidaron algo importante, ¿no? Listo. Este es igual a 2. Bueno, aquí es constante, entonces simplemente es 4. No hay nada más que hacer. Y al final, ¿qué observaron? Ah, son igualitos. Excelente. Entonces, por lo tanto, efectivamente, la derivada en 2 es 4. Y me pusieron verdadero, ¿no? Y lo pusieron así. Verdadero. Lo verdadero fue que tenían 0. Eso fue lo único verdadero. ¿Está bien? Muy bien. Todo eso está muy bonito si cumple la primera condición de ser derivable. ¿Cuál es la primera condición de ser derivable? Que la gráfica en ese punto no se tiene que romper. Formalmente, ¿qué significa? Que sea
continua. ¿Ya? Entonces, este es razonamiento incorrecto. Lo único que te ganaste fue una X. No, no es así. Vamos a poner aquí el razonamiento correcto. Profesor, hombre, que en el examen alguien me ponga razonamiento incorrecto y después aquí razonamiento correcto. De frente te pongo cero ya. ¿Ya para qué vas a hacer? Voy a seguir corrigiendo, ¿no? Yo estoy poniendo aquí para que veas lo que no tienes que hacer, ¿no? Aunque a veces me arrepiento, no debo ponerlo porque el alumno lo va a hacer así seguro. Razonamiento correcto. Listo, razonamiento correcto. Vamos a poner acá. Primero, acá grande, voy a ponerlo con signo de admiración. Primero, ¿qué es lo primero? La continuidad. Primero, verificar que f es continua en x sub 0 igual 2. Eso es lo primero que tú tienes que hacer, porque recuerda que si la derivada existe en 2, es decir, que es derivable, es porque ya está en el segundo nivel. Y si está en el segundo nivel, tiene que haber un primer nivel. ¿Y cuál es el primer nivel? La continuidad. Y el segundo nivel es que no hay puntas, ¿cierto? Ese es el segundo nivel, que no hay puntas, ¿no? Que no hay puntas. Muy bien. Entonces, verificar que f es continuo. Veamos, ¿no? Veamos. Entonces, veamos. Veamos. Listo. Ya está. Tú sabes que yo te dije bien claro, cuando tienes estos problemas seccionados, lo que tú tienes que probar es estas tres cosas, ¿no? Que la imagen en 2 existe y es igual al límite cuando x tiende a 2, cuando x tiende a 2 por la izquierda, y ese resultado tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Si los tres resultados son iguales, entonces quiere decir que sí es continuo, ¿cierto? ¿No? Si los tres resultados son iguales, entonces quiere decir que es continuo. ¿Está bien? A ver, veamos. Veamos. A ver, veamos. ¿Cuánto es f de 2? Fácil. Cuando x vale 2 sería 4 por 2, 8 menos 2, 6. Entonces acá sería 4 por 2 menos 2. Ya. Eso sería f de 2. Ya. ¿Cuánto sería el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda? A ver, esto sería igual. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, menor que 2, acá está. Vendría a ser 2 al cuadrado menos 1. La pregunta es, ¿aquí cuánto hemos obtenido? 4 por 2, 8 menos 2, 6. ¿Y aquí cuánto obtenemos? 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3. ¿Y esto qué cosa es? Falso. ¿No? Esto es falso. Falso. No es necesario probar el otro. Muy bien. Entonces, ¿qué concluimos? Que en realidad no es continua en x sub 0. Entonces, por lo tanto, no existe la derivada en 2. Listo, ya está. ¿Por qué no existe? Porque no es continuo en 2, ¿no? Vamos a poner aquí, porque f no es continua en 2. No es continua en x sub 0 igual 2. Ya está. Muy bien. ¿Se dan cuenta, no? Eso es
lo correcto que tenemos que hacer. Entonces, en estos problemas, lo primero, que sea continuo. Profesor, y si es continuo, ahí recién te pasas al razonamiento incorrecto. ¿Ya? El razonamiento no es que todo lo que has hecho está mal. Todo ese procedimiento está bien, siempre y cuando la función sea continua. ¿Ya? No tienes por qué adelantarte, ¿no? No tienes, es como que tú vayas a una fiesta, ¿no? Uy, te sirves todo, pues, ¿no? El chanchito, todo, y no has sido invitado. Entonces, lo primero que tú tienes que ver es cuando entras, pues, ¿tienes la invitación, sí o no? ¿No? Si no van a decir, pues, que eres un camarón, pues, ¿no? ¿No? Muy bien, ¿ya? Excelente. Vamos a guardarlo esto de aquí. Vamos a guardarlo. Ustedes son sección F, pues, ¿no? Aquí ya tengo ya, pero es ¿cuándo? No, 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 no. Ah, semana 3, semana 4 es esto. Semana 4, no, semana 5 sería, ¿no? Voy a ponerle semana 4. Sí, semana 4. Vamos a poner semana 4. Ya está. Listo. Ya, ahí vamos a guardarlo. Esto sería el ejercicio 1A. 1A. Listo. Guarda. Muy bien. Ya está. Excelente. Ahora sí, continuamos. Ya continuamos. Vamos a otro. Esto vino en el 2022 1. Disculpen. Ya me pasó ya. Porque estoy un poquito mal con mi garganta. Ya. Decía, esto vino en el 2022 1. Ya en el 2022. Dice, sea f una función continua en R, o sea que no se rompe en todos los reales. Ya, perfecto. Hasta ahí vamos bien. Una función que no se rompe. Si x sub 0 pertenece a los reales, bueno, en este caso al dominio de f, ¿no? Y no existe la derivada en x sub 0, ¿qué significa que f no es derivable en x sub 0? Es lo que te está diciendo, ¿no? Si no existe, no es derivable, ya está. Entonces, no es posible trazar la recta tangente a la gráfica de f por el punto x sub 0, f de x sub 0. Ya. Ah, este es antiguito, ¿no? 2022. Ya, vamos a poner aquí la resolución. A ver, resolución. Miren, ¿se acuerdan cuando vimos la primera parte de derivadas, la interpretación geométrica? Hicimos el ejemplo 1, el ejemplo 2 y el ejemplo 3. ¿Se acuerdan que les dije? Estos ejemplos son sencillísimos, pero nos van a enseñar justamente a poder entender qué significa derivable, pero de manera geométrica, ¿cierto? Y concluimos que siempre que es derivable, yo puedo trazar la recta tangente, ¿correcto? Ya, eso me lo dijo el ejemplo 1. Pero el ejemplo 2 y el ejemplo 3 me dieron otra conclusión. En el ejemplo 2 no era derivable y no podía trazar la recta tangente porque había un pico en el valor absoluto. El ejemplo 3 no era derivable, pero sí podía trazar la recta tangente. ¿Te acuerdas o no? Ya, entonces, por ahí va la idea. Siempre yo les he dicho que cuando van a probar que algo es falso, que tienes que usar un contraejemplo. Los contraejemplos solamente se usan cuando tú vas a probar que eso no es general. Es decir, vas a probar la falsedad haciendo una contradicción utilizando un caso particular. ¿Ya? Un caso particular. Muy bien. Entonces, el alumno que estuvo presente en la clase o que ha visto, pues, la PPT, se dará cuenta que
esa función no es nada más ni nada menos que la raíz cúbica, ¿cierto? Entonces, resolución. Sea, vamos a considerarlo acá, ¿no? Resolución. O consideremos, vamos a poner así, consideremos f de x igual raíz cúbica de x. Ya está. Con dominio de f igual a los reales. Y mira, está cumpliendo función continua. Esta función es continua en todos los reales. Perfecto. Si estamos hablando de los reales que es continuo ahí, entonces su dominio me está diciendo que aquí es los reales. Bueno, sí, es los reales. Entonces, esta función cumple con lo que dice acá. Ahora, si x sub 0 pertenece a los reales y no existe la derivada en x sub 0, ya, entonces acá le ponemos sea, estoy construyendo todo lo que está diciendo. X sub 0 igual a 0. No me dice qué número es, solamente me dice que es real. Ya, entonces le pongo X sub 0 igual a 0. Ya está. Mira, sea X sub 0 igual a 0. Perfecto. Y no existe f' de X sub 0. Y cuando tú calculas la derivada de f, ¿qué obtienes? Entonces aquí podemos hacer un pequeño paréntesis, ¿cierto? Aquí yo tengo f de x igual a raíz cúbica de x. Si quiero utilizar fórmula básica, lo puedo poner así, x a la 1/3. Ya está. Entonces, cuando voy a calcular la derivada, esto es igual, ¿correcto? Ahí está. Bajamos el número, copiamos la variable, al número anterior le quito 1, menos 2/3. ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Y esta derivada lo podemos escribir de esta forma. 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Ya está. O lo puedo dejar así, no hay ningún problema. Muy bien. Ya está. Entonces aquí, listo. Entonces quiere decir que aquí la derivada vendría a ser 1/3 de raíz cúbica de x al cuadrado. Ya está. ¿Por qué he puesto la derivada? Es que acá dice la derivada. Entonces, sea x sub 0 igual a 0 y la derivada en esto de aquí. Entonces, no existe la derivada en 0. ¿Por qué no existe? Claro, porque aquí, si yo le pongo aquí el 0, 1 entre 0 no existe. Y concuerda con lo que dice. ¿Te das cuenta, no? Concuerda con lo que dice. Ya. Ahora sí, entonces, vamos a poner acá, entonces, ¿qué dice acá? No es posible. Entonces, es posible trazar la recta tangente. En el ejemplo 3, ¿te acuerdas que te dije? El problema no te pedía graficar. ¿No? No te pedía graficar. Yo lo puse como un aporte para que tú te des cuenta qué está pasando geométricamente, Sion, ¿no? Y al final te diste cuenta que por ahí estaba pasando una recta tangente vertical. ¿Está bien?
Entonces, es posible trazar la recta tangente, ¿sí? La recta tangente, a ver, a la gráfica de f, sí, es posible trazar la recta tangente a la gráfica de f por el punto x sub 0, yo le he puesto 0, f de x sub 0, raíz cúbica de 0, 0. Ya está. Entonces, es posible trazar la recta tangente a la gráfica de f por el punto 0,0, cuya ecuación es. ¿Cuándo se puede trazar? Cuando tiene ecuación, pues, ¿no? Porque si no tiene ecuación, no puedo trazar nada. Muy bien. Entonces, fíjate, acuérdate, no existe la derivada. ¿Cuántas formas hay de no existir? Dos formas. Cuando las derivadas laterales son diferentes o cuando representa simbólicamente al infinito. Si tú te vas a la derivada y lo reemplazas cuando x vale 0, ¿qué te sale acá? Infinito. Muy bien. ¿Qué recta tiene pendiente infinito? Las verticales, ¿no? Las verticales. ¿Y cómo son las ecuaciones verticales? X igual a algo. X igual a algo. ¿Quién sería ese algo? Como estamos hablando de X, sería la abscisa del punto de tangencia. ¿Y quién es? 0. No hay nada más que hacer. ¿Está bien? ¿Quién es X igual 0? X igual 0 no es nada más ni nada menos que el eje Y, ¿no? El eje Y. Muy bien, respuesta. Entonces, esto es falso, porque acá dice que no es posible. Nosotros hemos puesto que sí es posible, ¿no? Entonces, esto es falso. Falso. Ya está. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. Obviamente eso está en el solucionario, porque por eso el solucionario está colgado ahí, ¿cierto? Sino que yo ya les dije, esa es la forma en que yo lo hago, pues no, a mí me gusta hacerlo así. El solucionario puede estar más conciso, otra forma, ya eso ustedes lo verán y también lo estudiarán, pues, ¿no? Muy bien, vamos a guardarlo acá. Este es el 1B, ¿no? Este es el 1B. Guardar. Excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Perfecto. Muy bien. Veamos. Nuevo. Ya está. Veamos aquí. Ya. Muy bien. Listo. Veamos el otro. ¿Qué dice acá? Este es del 2023-2. Considerando la función f de x, podemos afirmar que su derivada es f', ya está, y el dominio de la derivada es los reales diferente de 1. Ya, muy bien. Entonces, en este caso, ¿no? En este caso, nos está diciendo que hay una derivada y que el dominio de esa derivada es los reales diferente de 1. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es si efectivamente eso es verdad. Pues no, eso es verdad. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces. A ver. Lo primero que debemos hacer, no se olviden, es el dominio de la función, ¿no? El dominio de la función. ¿Por qué razón? Porque si me está hablando del dominio de la derivada, no te olvides que el dominio de la derivada no se calcula por sí solo. Es un dominio que tiene que tener en cuenta la función a la cual tú estás derivando, ¿no? Ya, por eso por ahí empecemos, hay que tener cuidado ahí. Muy bien, le ponemos acá resolución. Resolución. Ya está, resolución. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio de la función. Entonces, calculamos el dominio de la función. Ya está. El dominio de la función. Perfecto. Son todos los x que pertenecen a los reales, tal que, ¿no? Tal que. Ya está.
Muy bien, para empezar, x tiene que ser diferente de cero, ¿verdad? X tiene que ser diferente de cero, bueno. Y el siguiente denominador, 1 menos 1 sobre x, tiene que ser diferente de cero. Ya está. Listo. Suficiente. Ya no hay más denominadores, ¿no? Ya no hay más denominadores. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿no? En este caso, tendríamos nosotros, a ver, vamos a ponerle acá, este es igual, x pertenece a los reales, tal que, bueno, aquí tenemos que x es diferente de cero, ¿verdad? Y debido a que x es diferente de cero, podemos hacer aquí una manipulación para darnos cuenta que este menos 1 sobre x haciendo una transposición en el lado derecho y después despejando x nos quedaría x diferente de 1, ¿no? X diferente de 1. Ya está. Recuerda que no es habitual expresarlo así. Entonces tenemos que aplicar la ley del complemento, ¿no? La ley del complemento. Para poder colocar correctamente el dominio de la función. Entonces, esto vendría a ser los reales quitándole el 0 o el 1, o ambos, pues, ¿no? Porque es un o incluyente. Ya está. Eso vendría a ser para nosotros nuestro dominio, ¿no? Nuestro dominio. Muy bien. ¿Qué más hemos dicho? Una vez que ya tienes el dominio, tú puedes manipular, ¿no? Manipular la regla de correspondencia para que se vea más sencillo, ¿no? Para que se vea más sencillo, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner redefiniendo f de x, ¿no? Redefiniendo f de x, que es la regla de correspondencia. ¿Ya? Entonces vamos a redefinir f de x. Muy bien, entonces acá redefinimos f de x. Creo que aquí lo podemos poner. F de x es igual. Ya está. Acá vendría a ser x por una x. Bueno, eso vamos a hacerlo rapidito, pues, ¿no? Esto sería 1 menos aquí 1. Acá sería x por una x menos 1. Menos 1. Sería sobre x, lo multiplicamos arriba, pues, ¿no? Extremos y medios. Ya está. X. ¿Está bien? Ya está. Entonces quiere decir que nuestro f de x, ¿no? Nuestro f de x sería así, pues, ¿no? Acá, x por 1, x menos 1 y menos x. ¿Sí? O sea, así. Menos x. Entonces podemos cancelar el x, ¿sí? Podemos cancelar el x y nos queda menos 1 nada más, ¿no? Menos 1. Entonces acá nos estaría quedando menos 1 sobre x menos 1. Ya está. Muy bien. Excelente. Ya está. Ahora sí, ¿qué necesitamos? Acá nos dice, podemos afirmar que su derivada es. Entonces vamos a calcular la derivada. Ahora sí, calculamos la derivada. Derivada. Ya, miren, cuando calculamos la derivada de la inversa de una función, no del recíproco de una función, o sea, cuando tengamos esto, así, ¿sí? Así, queremos calcular esto, no se olviden que esto es el opuesto de la inversa del cuadrado de la función. ¿Está bien? ¿Ya? El 1 sobre u es el opuesto de la inversa del cuadrado de la función por u', ¿ya? U'. No se olviden eso. U'. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, esto vamos a arrastrarlo un poquito más acá. Para calcular la derivada. Entonces tienes que ponerlo acá, pues, ¿no? Ahí vamos a poner. Ya. Muy bien. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Excelente, ¿no? Entonces, con eso ya podemos calcular la derivada, ¿no? La derivada.
esto sería igual. La derivada de 1 sobre x menos 1. Entonces sería menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado por la derivada de x1. Y por este menos sería más, pues, ¿no? No sería más. Excelente. Entonces sería así. 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Ya está. Y por este menos se haría más. Perfecto. Muy bien. Pero esto de aquí, tú sabes por propiedad de una diferencia al cuadrado, se puede intercambiar el x con el 1. ¿Eso por qué se puede hacer? Porque está elevado a una potencia par. Es lo mismo. Entonces, esto vendría a ser verdadero, ¿no? Pero acá dice, y su dominio de f', ¿no? El dominio de f', ¿sí? El dominio de f', ¿a qué es igual el dominio de f'? Ya. Muy bien. Pero el dominio de f', tú dices, bueno, esto es los reales quitándole el 1. Pero no te olvides que este dominio no se halla directamente de esta regla. ¿Por qué razón? Porque este dominio tiene que tener en cuenta qué cosa, el dominio de la función. Lo correcto es intersectar los dos. Y cuando intersectas los dos, en realidad el que predomina es el dominio de la función. No puede ser cero, porque si fuera cero, la función no se puede evaluar en cero. Y si no se puede evaluar en cero, no puedes derivar, a pesar que acá en cero sí existe, ¿cierto? Sino que arriba en cero no existe. ¿Ya? Muy bien. Entonces, verdadero y falso, falso. ¿No? Falso. Entonces aquí, respuesta, falso. Esa es conjunción, ¿no? Verdadero y falso, falso. Falso. Muy bien. Excelente, ¿ya? A veces los estudiantes, y siempre lo he dicho, ¿no? Los muchachos, jóvenes, señoritas, quieren ver el problema y utilizar su regla de correspondencia así como está. Y a veces tienen miedo, ¿no? Cambiarlo, ¿no? Cambiarlo. Los exámenes por acá. Ahora sí, entonces, ustedes cuando tengan un problema así, jóvenes, pueden utilizar algunas propiedades del logaritmo si desean, antes de que puedan hacer uso de la definición de derivada, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque puede ocurrir que sea también una función trigonométrica o algo así, y entonces nosotros quizás veamos un poco más viable, ¿no? Un poco más viable utilizar una identidad para poder trabajar la definición. Entonces tú con toda confianza hazlo. ¿Por qué razón? Porque estas funciones ya están bien definidas. A pesar que tú no calcules el dominio, pero cuando vamos a calcular la derivada y hacemos uso de la definición, entonces ahí asumimos que es una función bien definida. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué te digo esto? Porque tal vez alguien me dice, ¿sabe qué, profesor? Yo he visto que las propiedades mayormente de los logaritmos son con el logaritmo neperiano, pero este de aquí tiene el logaritmo en base X. Entonces no te preocupes, pues conviértelo a neperiano. ¿Por qué te vas a preocupar? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, ¿por qué te vas a preocupar si hay un log de base X? Entonces conviértelo a neperiano y trabaja con el neperiano. ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea, nosotros debemos ser así, ¿correcto? Si no, si en el formulario no hay log y hay ln, entonces conviértelo, pues. Hazle un cambio de base, ¿cierto? Hazle un cambio de base. O sea, profesor, que aquí, antes de comenzar, yo puedo hacer esto. A ver, vamos a ponerlo acá. Yo lo puedo poner así, entonces, pero tienes que ponerlo, pues, ¿no? Para yo saber.
le hago un cambio de base. Entonces, esto que sea logaritmo natural en base 10 y esto que sea logaritmo natural en base X. Ya está. ¿Qué problema hay? Normal, es válido eso de ahí. ¿Te das cuenta? Porque con logaritmo natural de X hay más propiedades que normalmente uno conoce, ¿sí? Normalmente en el cálculo diferencial es así. Muy poco usamos el log, ¿no? Muy poco usamos el log. Perfecto. Muy bien. Ya está. Y ahora sí, trabajamos. Bueno, trabajamos. Bueno, no sé cómo estará en el solucionario, pero yo lo voy a hacer así. ¿Ya? Yo lo voy a hacer así. Resolución. Entonces aquí yo pongo mi resolución. Resolución. Ya está. Perfecto. Entonces en mi resolución, ¿yo qué hago? Utilizo la definición, pues, ¿no? Entonces aquí yo pongo derivada, ¿no? Derivada. Este es igual. Listo. Límite cuando h tiende a cero. Ya está. ¿Se dan cuenta, no? Cuando h tiende a cero. Entonces, ¿aquí qué pongo? Voy a poner el f de x más h, porque así dice la definición, menos el f de x, ya está, y todo sobre, ¿no? Todo sobre, salió verdecito, no importa, problema. Todo sobre h, ya está. Muy bien, entonces aquí yo tranquilamente digo, bueno, esto será límite cuando h tiende a cero, ¿verdad? F de x más h, esto sería x más h, entonces aquí yo pondría logaritmo natural de 10 sobre logaritmo de x más h, ¿sí? ¿No? Sobre logaritmo de x más h. Entonces aquí sobre logaritmo de x más h. Ya está. Menos f de x, logaritmo natural de 10 sobre logaritmo de x. Ya está, mira, a ver. Y obviamente el logaritmo natural de 10 lo puedo poner delante del límite porque es constante, ¿no? Porque es constante. Muy bien, ya está. Y aquí sobre h. Listo, mira, a ver. ¿Ya ves? Muy bien. ¿Qué más? Entonces yo digo, muy bien. Listo, este es igual. Factorizo el logaritmo natural de 10, ¿no? El logaritmo natural de 10 para que no me complique. Logaritmo natural de 10, listo. Me estaría quedando simplemente el límite cuando h tiende a 0. Multiplico en aspa, ¿no? Logaritmo natural de x, porque esto sería 1, logaritmo natural de x, esto sería logaritmo natural de x más h. ¿Está bien? Muy bien. Entonces me va a quedar así. Eh, Creo que me conviene que este logaritmo esté segundo, ¿no? Voy a factorizar un menos, ¿ya? Voy a factorizar un menos. Listo. Ya está. Cosa que factorizo un menos, entonces primero va a estar el logaritmo natural de x más h, menos, ahora sí, el logaritmo natural de x, todo sobre, ¿no? Acá, todo sobre, todo sobre, aquí estaría el producto de estos dos, o sea, logaritmo natural de x por logaritmo natural de x más h, listo, por h, ¿no? Por h. ¿Por qué factoricé un menos? Es para que el logaritmo natural de x más h, así como está en la definición, está primero y menos después la función sin h, ¿no? Entonces, por eso le he puesto así, ¿ya? Muy bien. Ahora, acá viene lo interesante. Puedo aplicar una propiedad en donde esta expresión ya es, esta expresión de acá, mira, se puede separar con la propiedad de límites y esto tú ya lo puedes evaluar haciendo que h tienda a cero. Si h tiende a cero, esto sería logaritmo natural de x. Por logaritmo natural de x sería logaritmo cuadrado, pues no, ¿sí? De x. Y como sería 1 sobre el logaritmo cuadrado de x y no depende de h, lo puedo sacar fuera del límite. Interesante. Qué interesante. Entonces aquí
¿Y eso por qué lo puede sacar, profesor? Porque esto no es cero. En cambio, el h no lo voy a sacar, pues no, porque el h tiende a cero, ¿no? Y este de aquí más bien me va a servir con el cero de arriba, ¿no? Con el cero de arriba. Entonces esto sería menos logaritmo natural de 10 sobre, acá sería logaritmo cuadrado de x, ¿no? Y solamente me estaría quedando límite cuando h tiende a 0. Aquí sería el logaritmo natural de x más h menos el logaritmo natural de x, todo sobre, acá le ponemos todo sobre h, ¿no? Sobre h. Listo. Excelente, ¿no? Excelente. Muy bien. Ya está, mira. Entonces, esto sería así. Esto sería así. Listo. Bueno, acá me va a quedar menos, ¿no? Menos logaritmo natural de 10 sobre logaritmo cuadrado de x. Ya está. ¿Qué hacemos cuando tenemos la diferencia de dos logaritmos? Aplicamos una propiedad de logaritmos, ¿sí o no? ¿No? Muy bien, entonces aplicamos esa propiedad de logaritmos. Y esto vendría a ser de esta forma, ¿no? Logaritmo natural, la diferencia se transforma en un cociente. ¿Un cociente de quién? De los argumentos. Listo, ya está. Excelente. ¿Cierto? Muy bien. Y este 1 sobre h lo ponemos aquí. 1 sobre h. Ya está. Aplicamos propiedad de logaritmo, ¿sí o no? Hacemos que este coeficiente pase como exponente. ¿Está bien o no? ¿No? Listo, excelente, muy bien. Entonces hacemos eso. Esto sería igual a menos logaritmo natural de 10 sobre logaritmo cuadrado de x. Esto sería el límite. Mejor de una vez le pongo así, logaritmo natural. Y como este es un operador, entonces el límite no afecta al operador, sino afecta a la función. Entonces acá sería límite cuando h tiende a 0, ¿no? Y esto sería, mira, lo voy a poner x entre x, 1 más h entre x, ¿no? H entre x, listo. Y esto lo voy a elevar a la 1 sobre h. Ya está. Y nosotros tenemos un teorema, ¿sí o no? Esto es un teorema, ¿no? Que les había explicado, ¿sí? Que les había explicado. Y en este teorema sería el número de Euler elevado la base menos 1 multiplicado por el, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, aquí lo podemos poner de una vez, menos logaritmo natural de 10 sobre logaritmo cuadrado de x por logaritmo natural, y esto es el número de Euler. Listo, ya está. Y aquí, si le quitas 1 y lo multiplicas por él, h con h se cancela, pues, ¿no? ¿No? H con h se cancela y nos queda simplemente 1 sobre x. 1 sobre x. Bueno, lo he puesto directo por el espacio, ya no me va a alcanzar ya. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por lo tanto, la derivada es igual. Aquí estoy aplicando el teorema que les había dicho, ¿no? Que era f de x menos 1 por el g de x, ¿ya? Sino que no le he puesto porque no me alcanza espacio. Muy bien, entonces acá sería logaritmo de a la 1 sobre x, entonces este 1 sobre x pasa como coeficiente y logaritmo de es 1. Entonces la respuesta sería menos logaritmo natural de 10 sobre x por logaritmo cuadrado de x. Listo, eso es todo. Eso es todo. Si tú quieres, lo regresas a logaritmo, pues, ¿no? En base 10, si deseas, ¿no? Porque se puede poner todo esto en logaritmo en base 10, porque aquí está utilizando el log en 10, si deseas, pero no es obligatorio. Al final, ambos resultados son iguales, no son equivalentes, no son equivalentes. ¿Ya? Muy bien.